Gloria a Dios. Buenas tardes. Les damos bienvenida a todos aquellos que se están sumando a esta hermosa clase de Juan, donde Dios quiere hablarnos, donde Dios nos está hablando a través de nuestra hermana Beatriz Furialdo. Bienvenidos, toda la bendición que el Señor esté derramando de sus ricas bendiciones sobre cada corazón, sobre cada hogar y trayendo un despertar espiritual. Porque el Señor nos hizo libre. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me salvaste, me libraste de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición poder estar nuevamente juntos para poder participar de este estudio de Juan. Pedimos la guía del Espíritu Santo para que sea Él quien nos está dirigiendo y que todo nuestro pensamiento, nuestras palabras sean dirigidas por el Señor. Hoy nos toca el capítulo 7 y 8, vamos a ver si podemos llegar a dar, del Evangelio de Juan. Dice así en el capítulo 7: después de estas cosas, de todo lo que había pasado, lo que habíamos visto en el capítulo 6, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ahora, fíjense, el capítulo 6 dice acá: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Y después venía una fiesta, estaban cerca de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, el capítulo 6 está hablando de una fiesta, de la fiesta de Pascua. Y para la fiesta de los tabernáculos, que se menciona acá en el capítulo 7, han pasado ya tiempo, han pasado por lo menos 7 meses entre un capítulo y otro. Porque acá se menciona la fiesta de los tabernáculos. Y es importante referirnos ahora un poco sobre las fiestas que celebraban los judíos. La fiesta de Pascua era la primer fiesta donde comenzaba el año religioso. Con esa fiesta era la primer fiesta que se hacía del año religioso, comenzaba el año religioso. Cuando se celebraba el 14 de Nisán, o sea, por allá entre marzo y abril. Esta fecha está relacionada con la luna llena. Ustedes saben que, bueno, nosotros celebramos esa fiesta en Pascua, en la Semana Santa, y en esa semana siempre hay luna llena. Esta luna llena está fijada por el día después del 21, que es el equinoccio de primavera en el norte, de otoño para nosotros, es cuando tiene la misma duración el día que la noche. Después del 21 de marzo, el primer día de luna llena, ahí es Semana Santa. Y de ahí, 40 días para atrás, que justo corresponde a Carnaval, son los días sin luna. Y Carnaval viene de la palabra carnevale, porque justamente los católicos
hacían esos 40 días antes de Semana Santa, lo hacían sin comer carne, porque tenían esa idea de que no se podía comer carne, en los 40 días antes de Semana Santa. Entonces era carnevale el carnaval. Entonces comían todo lo que podían, toda la carne que podían, lo que podían, y además le daban al cuerpo todo lo que se podía. Y justo es el carnaval. Y justamente Pascua, para nosotros, que coincide con Semana Santa, es una semana, ustedes van a ver, cuando llegue Semana Santa, van a ver que es un periodo donde está la luna llena. Bueno, esa es la primer fiesta de los judíos, la Pascua. Era la Pascua, el primer día se mataba el cordero y después estaban los 6 días siguientes, que eran los panes sin levadura y simbolizaban la salida de Egipto. Entonces debían de comer esos panes sin levadura, debían de comerlos también con hierbas, amargas, para simbolizar que la salida de Egipto fue una salida penosa. El tiempo de Egipto fue un periodo penoso de esclavitud. Y bueno, y comían el cordero entonces y celebraban esos días con panes sin levadura y con hierbas amargas. Después de eso viene el Pentecostés, que eran 50 días después, pero acá dice cerca de Pentecostés. Ahora, o sea que había pasado tiempo entre la fecha anterior del capítulo 6 y el capítulo 7. Y vamos a leer qué dice acá. Después de Pentecostés, voy a nombrar las fiestas que están, las más importantes de los judíos. Después viene la fiesta de las trompetas, o luna nueva, que es el Rosh Hashanah, que es el día del año nuevo para los judíos, que es en septiembre. Después viene la fiesta de la expiación, que viene a ser, son 10 días después, que es el Yom Kippur, que es la fiesta más triste, la más acongojados que lo celebran, porque es como una introspección que hicieron el mal y se arrepienten ante Dios por todos sus pecados, que es la fiesta de la expiación. Después viene el tabernáculo, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es justamente esta fiesta que se celebraba ahora, perdón, en el capítulo 7, no sé si lo dije bien, en el capítulo 7 era la fiesta de los tabernáculos que se celebraba. O sea que eran como 7 meses después de la fiesta de Pascua que se menciona en el capítulo 6. Después viene la fiesta de la dedicación, que era Hanukkah, que estaba en noviembre y diciembre, y después Purim, que es la fiesta que se celebró a raíz del periodo de Esther. ¿Se acuerdan de Esther? Las suertes que fueron echadas, y bueno, y ahí se empezó a celebrar el día de Purim. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con la fiesta esta de los tabernáculos que aparece acá en el capítulo 7. Y pienso que lo dije mal. En el capítulo 6 lo que se celebraba era la Pascua. Ahora en el capítulo 7 se celebra la fiesta de los tabernáculos. Y había 3 fiestas que los judíos tenían que presentarse en Jerusalén. Una era la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta del Pentecostés. Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Eran 3 fiestas donde los judíos tenían, sobre todo los hombres, tenían que presentarse en el templo para estar todos juntos conmemorando esa fiesta delante de Dios. Dice acá, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos te vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Esta fiesta de los tabernáculos era una de las fiestas más divertidas y más lindas que podían haber, porque ellos iban a Jerusalén y los que vivían en Jerusalén
fabricaban como una especie de tiendas, o ya sea de tela o ya sea de ramas enramadas, arriba de los techos de las casas, en los techos horizontales, y entonces ahí estaban por estos días que duraba la fiesta, y vivían ahí en eso, y los niños jugaban y se divertían, porque estaban justamente viviendo en un lugar como si estuvieran haciendo un campamento, y era divertido para los niños, era divertido para todos. Pasaban ahí en los techos de las casas, y el que venía de otros lados, que justamente tenían que volver a Jerusalén para reunirse con sus hermanos, los que adoraban a Dios en el templo, vivían en las calles, en los bordes de las calles, hacían sus chozas, sus carpas para poder vivir ahí. Estas carpas eran hechas o de tela, que se podían levantar rápidamente, o de ramas de distintos árboles o ramas de palmera. Dice acá en el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, miren la ironía de los hermanos de Jesús acá en el versículo 3, que dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Porque ellos no creían en Jesús. Entonces dice, bueno, si ya que haces cosas, manifestaciones acá, ya que haces milagros acá, bueno, anda a Judea para que también te vean allá, como riéndose de él. Dice en el versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Y acá hay dos palabras de tiempo que nosotros tenemos que prestar atención. Por un lado está la palabra kairos, que significa tiempo. Y está la palabra cronos, que también significa tiempo. La palabra cronos está relacionado con la historia, con la cronología, con las cosas que van antes y que van después. Por ejemplo, nuestra vida es cronológica. Nosotros nacemos, nosotros crecemos, nos desarrollamos, tenemos una adolescencia, una juventud, después viene la vejez, después morimos. Es cronológico, un tiempo cronológico, algo que va antes y algo que va después. Pero el tiempo de Jesús era un tiempo kairos, un tiempo marcado por acontecimientos especiales. Cuando Jesús dice, mi tiempo aún no ha llegado, es el tiempo de manifestarse de algo. Cuando dice Jesús, era necesario que pasara por Samaria, era para encontrarse con la samaritana, era un tiempo especial, determinado que el Señor ya sabía que ese momento tenía que pasar. Era el tiempo kairos. Y acá, como habíamos dicho, ¿se acuerdan cuando empezamos a estudiar el libro de Juan? Que el Señor le da mucha importancia a los tiempos. Y el Señor dice, mi tiempo ha llegado, o mi tiempo todavía no se ha cumplido, o el tiempo todavía no es el tiempo exacto para determinada cosa que Él tenía que hacer. Seguimos leyendo. Dice en el versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a la fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, mientras que los hermanos, como eran judíos, iban a Jerusalén a celebrar esta fiesta de los tabernáculos. Vamos a ver el versículo 10, dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran multitud y gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, porque
porque tenían miedo a los judíos. Entonces acá vamos a ver unas conversaciones, lo que pensaba la multitud, lo que pensaba Jesús, lo que pensaban los líderes judíos y lo que pensaba Nicodemo, porque termina hablando algo Nicodemo. Dice así. O sea que los de la multitud decían es bueno, otros no, engaña al pueblo, y otros no querían abrir la boca y decir algo porque le tenían miedo a los judíos. Versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Y sigue Jesús hablando acá. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? En el versículo 20 dice la multitud. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. ¿Cuál era la obra que Jesús había hecho en estos capítulos anteriores? Bueno, se está refiriendo a lo que él hizo en el estanque de Betesda, ¿se acuerdan? Con el paralítico que lo sanó y que había tenido problema con los judíos porque era un sábado. Bueno, era esto, dice, una obra hice, justamente esto, el de sanar al paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis a hombre. Si recibís el hombre, la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Fíjense en la hipocresía de estos judíos cuando circuncidaban a las personas en un sábado. Estaban haciendo un trabajo, estaban haciendo algo. Y Jesús, ¿qué era lo que hacía el sábado? Sanaba a una persona que estaba impedido de salud en ese momento, con la salud enferma. Y fíjense la hipocresía de ellos. Hacían un trabajo que era circuncidar a una persona en el sábado, pero criticaban a Jesús porque sanaba a una persona en el sábado. Decían en el versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Estas eran las murmuraciones de la gente, no de las autoridades judías, sino de la gente en general. Hablaban públicamente, habían reconocerán estos que este es el Cristo, pero nosotros no sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Y entonces acá viene Jesús, de nuevamente diciendo en el 28, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo. Él me envió. Fíjense acá hay varias cosas. Yo le conozco. ¿A quién conocía el Señor?
Acá está diciendo que él conocía a Dios. Porque de él procedo. ¿De dónde procedía el Señor? De Dios. Él me envió. ¿Quién le había enviado? Dios le había enviado, el Padre. Versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y otra vez el problema del tiempo, acá en el Evangelio de Juan, que es sumamente importante. Todavía no había llegado su hora. ¿Para qué no había llegado su hora? Para que lo prendieran, para que lo mataran. Todavía no estaba, él no había cumplido su obra completa acá en la tierra, para que lo prendieran y fueran matados. Por eso cuando lo prendieron, él no puso resistencia, él dejó que lo prendieran, porque ya había cumplido todo su trabajo acá en la tierra. Dice acá en el versículo 31, y muchos de la multitud creyeron en él, y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y fariseos enviaron alguaciles para que le prendiese. Acá están las autoridades, sacerdotes y fariseos. Le mandaron alguaciles, le mandaron las autoridades del templo para que le prendiera. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este, que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y de donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Esta es un poco la ironía de Juan, del Evangelio, del autor del Evangelio, al escribir. Usa un poco de ironía. ¿A dónde se irá este, que no lo hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? ¿Irá entre los griegos este judío? Mirá, ¿a dónde se irá, que no lo podremos encontrar? Escribe Juan en forma un poco burlona. Dice acá en el 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, la fiesta duraba 7 días, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En esta fiesta de los tabernáculos, los judíos sacaban agua de un estanque, del estanque Siloé que estaba ahí a unos metros, y cargaban agua y la llevaban al templo. Y entonces todos participaban de esa bendición, de sacar esa agua pura y llevarla hasta el templo. Y acá se repiten las palabras que están en Isaías 55:1, que dice, tienen sed, venga a mí y beba. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y estas palabras justamente las dice Jesús. El último día de la fiesta no se sacaba agua del estanque de Siloé, sino que ese día no había agua que trajeran. Entonces ese día fue el que usó Jesús para decir, si alguno tiene sed, si alguno se acuerda de aquellas aguas, si a alguno le gustó sacar durante todos estos días esa agua cristalina, esa agua pura, esa agua limpia, y traerla acá al templo y repartirla, bueno, en este día no tenemos esa agua, pero si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora fíjense lo que habrá sido para los judíos que un hombre se parara ahí, porque ellos no creían en él, se parara ahí y dijera, si alguno tiene sed, no vaya al estanque de Siloé, no lo pueden hacer hoy, pero vengan a mí y beba. Era algo como ridículo para el que no lo creía. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente
este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunas decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén es de donde era David, ha de venir el Cristo? Estaban mal informados. No sabían que justamente de la aldea de Belén, de la aldea donde era David, ahí era donde había nacido el Señor. Y de ahí había venido el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Seguimos en el versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Era la orden que tenían, de agarrarlo, de prenderlo y de traerlo. ¿Por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Como que estos alguaciles, al conocer al Señor y al haber estado cerca de él, realmente lo reconocieron con autoridad, con una autoridad que viene del cielo, con una autoridad celestial, con una autoridad de parte de Dios. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente, en forma despectiva, señalando, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ahora, si esto lo decían los fariseos y los sacerdotes, que eran justamente los que tenían que enseñar la ley, era porque ellos no habían cumplido con su deber, porque todos tendrían que saber la ley. Entonces le dice Nicodemo, y acá están las palabras sabias de Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y estaban también mal informados, porque de Galilea se levantó Jonás y Nahum, eran justamente de Galilea. O sea que también, si el Señor hubiera sido de Galilea, estaban también mal informados, porque de ahí se había levantado profeta. Dice acá, empezamos ahora con el capítulo 8. Y aquí el capítulo 8, los primeros versículos del capítulo 8, cuando trata de la mujer samaritana, no aparecen en los mejores manuscritos, no está. En los primeros manuscritos de Juan no está. Se ve que fue algo que estuvo puesto después por alguien, pero como la tradición lo afirma y están convencidos de que sucedió, se dejó para que formara parte del Evangelio. Por eso, cuando nosotros vemos algunas versiones de la Biblia, estos versículos del capítulo 8, donde aparece la mujer adúltera, no aparecen en algunas traducciones de Biblias, porque justamente en los primeros manuscritos del Evangelio de Juan no están estos versículos. Pero vamos a leer acá. Esta es la versión Reina Valera, y en la Reina Valera sí está, y está aceptado por todos que lo tenemos que aceptar. Dice acá en el versículo 1, Jesús se fue al monte de los Olivos. Saben que había en Jerusalén una serranía, una cadena de sierras que medía como más o menos 1 kilómetro, y ahí estaba Betfagé y Betania, dos poblaciones pequeñas, pero estaban ahí, en esa cadena montañosa. Y por la mañana volvió al templo. Él se quedó en el monte de los Olivos y después por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices?
Mas esto decían tentándole, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Varias cositas acá que tenemos que prestar atención. En primer lugar, en el versículo 1, Jesús se fue al monte de los olivos. Punto 2, volvió al templo. Punto 3, enseñaba. Acá estaban quienes estaban acá. Punto 4, estaban los escribas y los fariseos, las autoridades de la enseñanza. Sin embargo, Jesús estaba ahí enseñando. Más adelante, punto 5, justo en el versículo 5, dice que Moisés había mandado apedrear a tales mujeres adúlteras. Pero vamos a ver, porque esto es bueno verlo, en Deuteronomio 22, a ver si me pueden seguir ustedes. A ver si lo encuentro por acá. Deuteronomio 22. Dice así: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Pero acá aparece la mujer sola, no aparece el hombre. ¿Cómo va la mujer sola a cometer adulterio? Para cometer adulterio tiene que estar también el hombre. Los dos tienen que ser apedreados, pero acá solamente la mujer llevaba la culpa. ¿Dónde está el hombre que también había cometido adulterio con ella? No estaba. Ustedes están viendo la incoherencia que hay en esto, porque la ley es para algunos, pero no para todos. Y dice acá que era en el versículo 6, dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Por qué para poder acusarle? Porque estaba Jesús frente a la mujer adúltera. Si le decía hay que matarla, bueno, estaba contra las autoridades romanas, porque las autoridades romanas no permitían matar a nadie si no pasaba por la ley de ellos, si ellos no estaban enterados. Y también estaba contra él mismo, porque él había predicado y había enseñado sobre el perdón, que había que perdonar. A su vez, si la dejaba libre, estaba contra Moisés, cosa que los judíos no se lo iban a perdonar tampoco. Entonces Jesús dice, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Fíjense acá que Jesús estaba escribiendo en tierra. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿qué estaba escribiendo en tierra? ¿Qué es lo que escribe en tierra? Probablemente lo que estaba escribiendo en tierra eran los mandamientos, lo principal de cada mandamiento. Y juzgados estos por su misma conciencia, al ver que estaban los mandamientos ahí escribiéndose en la tierra, yo esto lo hice alguna vez, esto también lo hice alguna vez, esto también lo hice alguna vez. Entonces dice acá, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, dijo a la mujer: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Quiere decir, vete y desde ahora, no peques. Desde ahora no lo vuelvas a hacer. Esto es un mandato del Señor, no un consejo que el Señor dio, sino un mandato. Desde ahora no lo hagas más. Versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. Otra referencia a esta fiesta de los tabernáculos, porque en la fiesta de los tabernáculos se prendían las luces. Habían muchas luces prendidas en la noche para alumbrar, para iluminar el templo, para dar idea de fiesta. O sea que una era el agua, otra era la luz. Pero se había terminado la fiesta, se habían apagado las luces y el Señor dice: Yo soy la luz del mundo. ¿No ven las luces? Bueno, no importa, estoy yo acá. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Y acá estaban los 2 testimonios, el de Jesús y el del Padre. Dice en el versículo 18: Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? También en forma irónica, porque ellos pensaban en el Padre, en José, el Padre terrenal de él. ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Versículo 21. Otra vez le dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Porque dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Fíjense ahora acá las comparaciones que hace. Yo soy de arriba, ustedes son de abajo, ustedes son de la tierra, yo soy del cielo, de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde ahora el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído a él. Esto hablo al mundo. Pero no entendieron lo que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre,
porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Cuando Jesús habla del mundo, está hablando en el plano político, social y moral, no en la parte de la tierra del mundo, sino en todo esto espiritual, en lo político, en lo social, en lo moral, que es donde se mueve el mundo. Dice acá, dijo Jesús en el 31, dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Acá le faltaba memoria a los judíos, porque tenían que permanecer en la palabra de Jesús para ser libres. Ellos habían sido esclavos, ellos olvidaban que habían sido esclavos en Egipto y en Babilonia, y ahora eran esclavos del pecado. En el versículo 34 Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Esto haciendo alusión a lo que se había comentado sobre que era hijo de María, pero que José no era el padre. Entonces decían: tú sos hijo de fornicación, porque sos hijo de María, pero no de José, que María está casada con José. Y esto se lo decían en forma irónica, ¿no? Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en cuanto a él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Quiere decir, ¿quién me acusa a mí de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Acá les estaba diciendo que tranquilamente que estaban siendo manejados por Satanás. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano, que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo?
Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tiene 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y acá está hablando de su eternidad. Amén. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Eterno. Jesús, eterno. Eterno. No tiene principio, no tiene fin. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Y yo les pregunto, ¿por qué se fue? Porque aún no había llegado su hora. Padre querido, gracias por este tiempo, gracias por haber podido analizar estos capítulos, el 7 y el 8. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Señor, permítenos escudriñar en el tiempo del Señor, este tiempo maravilloso, este tiempo que compartió acá en la tierra con los hombres, este tiempo que le permitió culminar su carrera acá como hombre, muerto en la cruz del Calvario, para darnos a nosotros salvación. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, por ser tus hijos. Gracias, Señor, porque un día tú nos salvaste. Gracias porque viniste un día a cumplir este tiempo acá para que nosotros pudiéramos ser salvos. Para ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te amamos, Señor. Cada uno de nosotros puede decir realmente que te amamos. Amén. Amén. Gloria a Dios.